escuchemos ahora la ponencia de José Luis Calderón, que es de la Universidad Peruana Castellano Heredia. Buenas tardes con todos y un agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por la invitación. Cuando uno habla de medicina centrada en la persona, obviamente hay temas comunes que todos vamos a repetir en una o en otra forma. El tiempo es corto, así que yo voy a tratar de tocar lo más importante. La medicina centrada en la persona no es un descubrimiento, no es un invento, no es un concepto reciente. Es un concepto que es parte de la naturaleza de la medicina. Hay una propuesta simple que es la siguiente. ¿Qué cosa hacemos? ¿Trabajo médico o hacemos medicina? Yo diría que la mayor parte de los médicos desgraciadamente hacen trabajo médico, no hacen medicina. Y no creo que hemos dejado de hacer medicina. Nunca hemos hecho medicina en forma corporativa. Creo que estamos aprendiendo a tratar de incorporar conceptos humanísticos en la práctica cotidiana que han estado en forma teórica pero no incorporados para que realmente hagamos la medicina y no solo trabajo médico. Vamos a avanzar con cosas que son... La medicina centrada en la persona es un principio y una estrategia clínica fundamental. Como principio, sirve como base, origen y razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Entonces, como principio conceptual, es fundamental. Yo voy a hacer una digresión acá. En la mañana escuchamos discutir sobre el tiempo que tienen los médicos para trabajar. Y decimos que tienen poco tiempo, el tiempo del paciente, porque es más que el tiempo del médico es escaso. Pero todos tenemos la experiencia que hay médicos que lo hacen mucho mejor que otros. ¿Por qué? Porque algunos con el mismo tiempo lo hacen razonablemente bien y otros con el mismo tiempo lo hacen muy mal. Es porque estos médicos, conscientes o no, y no es solo una cuestión de responsabilidad, que es una variable fundamental, hay personas más o menos responsables, sino creo que, como dijo el doctor, tienen el concepto interiorizado, realmente tienen el concepto que quieren hacer medicina y no solo trabajo médico. ¿Qué cosa es estrategia? La medicina centrada en la persona también es una estrategia. En el diccionario dice arte para dirigir un asunto. La neurobiología ha propuesto un concepto de estrategia que es fundamental y lo define así. Es una política de comportamiento preprogramado. O sea, si en la estructura cognitiva médica está incorporado el concepto y la estrategia de medicina centrada en la persona tiene un comportamiento preprogramado. O sea, no es que va a decidir hacer o no hacer, lo tiene programado. Entonces, lo que tenemos que lograr es que en la estructura cognitiva médica progresivamente, medicina centrada en la persona sea parte de la estructura y condicione una política de comportamiento preprogramado. Esto ya se ha dicho, es una cosa importante, pero ha sido mencionado. En la medicina, digamos, ¿qué cosa es hacer medicina y no solo trabajo médico? Se pueden decir muchas cosas. Voy a decir algo muy simple. La medicina no solamente cura, cura y cuida. Y no solamente importa el qué hago, sino cómo lo hago. Yo creo que esa es la gran diferencia conceptual entre trabajo médico y medicina. En medicina clínica, los internistas sabemos para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y dónde es que debemos hacerlo. La medicina centrada en la persona nos permite curar la enfermedad, prevenir la enfermedad, mantener la salud y mejorar la salud de las personas. Como principio, el enfoque clínico integral, basado en la medicina centrada en la persona, por ende personalizado, considera a la persona realmente como una unidad biopsicoespiritual y socioambiental. Y esto no es una definición de lujo, no es un concepto teórico, no es una cosa de decorado. Este concepto es fundamental. Tenemos que considerar a la persona como una unidad biopsicoespiritual y socioambiental. Desde el punto de vista de la naturaleza humana, lo único que tiene finalidad es la persona. En cualquier tipo de desarrollo humano, lo único que tiene un fin en sí mismo es la persona. Por eso la medicina no podía ser obvio, pues, de que tenga que ser basado en medicina centrada en la persona. Con un enfoque clínico integral personalizado de los problemas de salud, nosotros vamos a tener
por ende una causalidad integral, una clínica integral, un diagnóstico integral y un tratamiento integral. Para hacer todo esto nos basamos en principios y en estrategias clínicas. Esto es un ejemplo. La causalidad integral, que en medicina sabemos que es multifactorial, esto se puede presentar en varias formas, esta es una de ellas. Puede todo comenzar en un trastorno estructural, puede haber una alteración funcional, una alteración bioquímica o un trastorno psicológico. Antes se pensaba que el daño era de la estructura, que de ahí venía todo. Ahora sabemos que el inicio de este proceso de salud de enfermedad multifactorial puede ser en cualquiera de las variables. Y últimamente el estrés verdadero, el estrés crónico fisiológico no consciente, probablemente es el factor desencadenante de enfermedad más importante. En la clínica integral se considera al ser humano, como ya hemos mencionado, como una unidad bio, psicoespiritual y socioambiental. La historia clínica y el examen físico tienen que ser completos, los síntomas y los signos del problema de salud, y tenemos que saber reconocer los síntomas y signos de la repercusión biopsicosocial de la enfermedad. En pocas palabras, el famoso concepto de la dolencia del doctor Honorio Delgado, en pocas palabras, ¿qué le pasa a esta persona por estar enfermo de lo que está enfermo? No solamente la enfermedad, sino el hecho de estar enfermo de lo que está enfermo en el momento que esté enfermo. Y por último, una palabra mayor en medicina para los médicos clínicos, que es la palabra de complicaciones. Tenemos que estar sumamente atentos con los síntomas y signos de las complicaciones, para prevenirlas, diagnosticarlas temprano y tratarlas oportunamente. ¿Qué diagnosticamos? En medicina centrada en la persona, con este concepto teórico que nos permite tener un comportamiento clínico de tal naturaleza, como se ha mencionado en la mañana también, diagnosticamos enfermedades, factores de riesgo, factores de protección, el estado de bienestar, el estado de funcionalidad de la persona, y dos cosas muy importantes que no suelen mencionarse: la conciencia de enfermedad y el deseo de curarse de la persona. Son dos variables fundamentales, sobre todo en enfermedades crónicas o en enfermedades severas. Esta es otra forma de presentar el diagnóstico. En personas saludables, ¿qué hacemos? Promocionamos su salud. Tenemos que tratar de lograr que la persona sea mucho más sana después que pasa por una atención de la salud. Todos sabemos que la salud no tiene límites. O sea, nos vamos a morir y no vamos a llegar a ser todo lo saludable que hubiéramos debido ser. En personas que tienen riesgo detectamos temprana y disminuimos los factores de riesgo. En personas enfermas el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y adecuado. En personas con limitaciones funcionales creamos las condiciones para que se adapte, se rehabilite y se resocialice. Y esto último es un concepto fundamental que no es, yo diría, muy atendido en la práctica: el reconocimiento de personas dependientes de ayuda especial. Hay pacientes que uno los ve y dice, este solo no puede con el problema que tiene, este necesita ayuda, este necesita más tiempo, otra consulta, más componente afectivo, conversar con la familia, ver qué podemos hacer para que esta persona maneje adecuadamente este problema de salud y el diagnóstico y el tratamiento sea realmente algo de tipo, digamos, de que se logren los resultados. En cuestión de tratamiento, esta es una forma de conseguir el tratamiento que pueden no estar todos de acuerdo, pero en el tratamiento terapéutico integral se consideran los tres tipos de prevención. La prevención primaria es promover la salud y la protección específica, donde los clínicos sabemos que están las vacunas y las quimioprofilaxis de valor probado. En la prevención secundaria está este famoso diagnóstico, esto es lo que hacemos todos los días en el consultorio, que debiéramos hacer: diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y adecuado para limitar el daño y evitar complicaciones y secuelas. Y la prevención terciaria, donde nosotros o otros médicos o otros profesionales de la salud nos ayudan en la rehabilitación física, psíquica, espiritual y social, y la resocialización de la persona. Recuperar en el mayor grado posible su funcionabilidad y su mayor estado de bienestar. Vamos a pasar un poco rápido, el tiempo es corto. Vamos a avanzar las cosas. Acá, en medicina centrada en la persona, el acto médico es un acto básicamente educativo. Si no es educativo, no es acto médico. Y es un acto educativo bidireccional. En la mañana el doctor Carcelén insistía
¿En qué momento se aprende medicina? Voy a hacer una digresión muy rápida. La Facultad de Medicina lo que hace es nos enseña a aprender medicina, no nos enseña medicina. Nos da los conocimientos básicos y clínicos indispensables para aprender medicina. Cuando comenzamos a hacer práctica preprofesional, externados, internados, posgrados, es cuando comenzamos a aprender medicina. Pero la facultad nos preparó para aprender medicina. Y para aprender cualquier cosa, para lograr aprendizaje significativo, verdadero, sí hay métodos pedagógicos. Por eso hay propuestas pedagógicas, no para enseñar medicina, para aprender a aprender. Entonces, el estudiante de medicina pasa por los 7 años, que son escasos, por supuesto, por eso que los componentes humanísticos no hay dónde acomodarlos a veces, es todo una tarea de prioridades y de competencias entre los cursos, todos son importantes, todos quieren estar presentes, hay que ver cómo se hace esto, pero realmente lo que hace la facultad es que prepara para estudiar medicina, porque, y en este concepto, los grandes maestros de la medicina no son los profesores, son los pacientes. O sea, quien nos enseña medicina son los pacientes. Digamos, es por eso que cuando uno entiende esto y está frente a un paciente, tiene que estar profundamente agradecido, porque todo lo que tiene, o sea, su medio de vida se lo ha enseñado esa persona. Esa persona le enseñó lo que sabe y eso le permite a uno trabajar y ganarse la vida. Y la relación médico-paciente, también se dijo en la mañana que venimos de una relación médico-paciente asimétrica, del médico autoritario, el médico paternalista, y ahora estamos en el médico educador, que es el verdadero médico. Esa relación tiene que ser simétrica, pero no es simétrica porque el médico es buena gente, no es simétrica porque yo sé que medicina es centrada en la persona, no, es porque se enfrentan dos poderes, el poder de la medicina y el poder de decidir del paciente. Hay médicos que hacen diagnósticos, tratamientos, el paciente sale y no hace absolutamente nada de lo que el médico le ha hecho. Y el médico cree que hizo un gran diagnóstico y una gran prescripción. El médico que entiende este concepto fundamental sabe que tiene que lograr que, digamos, la capacidad de la decisión compartida para que realmente el proceso de diagnóstico y de tratamiento dé resultados. Y por último, lo que está ahí muy claro, que se pone en palabras, pero cada uno es un tema complejo, el médico tiene que tener capacidad de comunicar, capacidad de comprender, capacidad de escuchar, capacidad de respetar, capacidad de comprometerse y saber hablar. El médico tiene que saber hablar. Digamos, el lenguaje en el acto médico es fundamental. Dicen que los médicos tenemos que decir las palabras justas. Este es todo un tema. ¿Cuáles son las palabras justas? Bueno, digamos, esto simplemente lo menciono. Paso esto rápido. Ya voy. Acá estamos. Es una forma de ponerlo, las competencias que tienen que tener los médicos. Las competencias que se supone se comienzan a adquirir progresivamente a lo largo del pregrado, posgrado y a lo largo de toda la vida de uno. Competencias profesionales que son las cuales hemos enfatizado por años. Capacidad de diagnosticar, de tratar. Hay que agregarles a esto la capacidad de ser un médico educador, comunicador y sensibilizador. El médico es altamente sensibilizador. Pero aparte de estas competencias profesionales, de las cuales incluso las dos primeras han sido las preponderantes, hay competencias humanas. El médico tiene que ser saludable, cálido, empático y asertivo. Hay competencias éticas que se reflejan en estas 3 cualidades morales fundamentales: la prudencia, la responsabilidad y la humildad. Y por último, lo que se mencionó en la mañana, un tema complejísimo, la competencia cultural. Complejísimo. El doctor que nos dio esta charla realmente una charla interesantísima. Lo que él decía, que incluso pensamos que las dificultades culturales son básicamente con personas que no hablan nuestro propio idioma, y en nuestro país el problema de los quechohablantes. Pero él lo que nos enseñó a todos hoy día es que atrás del lenguaje diferente hay una cultura, hay creencias que son totalmente distintas. No es solo el lenguaje, nos dijo, atrás de ese lenguaje distinto hay creencias distintas, hay culturas distintas. Eso es dificilísimo. Y dio a entender que en nuestro país habían como 60 etnias con culturas, creencias y lenguajes propios. Hay 6 millones de peruanos tienen esta dificultad, en las cuales los médicos no tenemos las competencias culturales. Pero por lo menos lo que tenemos que lograr es saber que tenemos que, por lo menos, saber que esto es una carencia, ¿no?
que somos incompetentes culturalmente y esforzarnos por ser lo más competentes que podamos ser en cada una de las circunstancias. Poco a poco iremos aprendiendo esto. El paciente en realidad es tres cosas: es un usuario, es una persona y es un paciente. Como usuario es exigente cada vez más, cada vez está más informado por el internet, y es un paciente ya no con la fidelidad de antes. Antes los pacientes pues tenían sus médicos eternos, ahora la gente rápidamente sabe lo que es una segunda opinión, lo que es una tercera opinión, y acude a ellas con todo su derecho y con toda seguridad, que es tremendamente útil. Como persona lo busca el médico, como yo les digo cuando hablo esto con los estudiantes: cuando una persona te busque como médico, lo que está buscando es, te está buscando a ti, está buscando un médico. La pregunta es si te va a encontrar, si cuando salga por la puerta va a decir: ahí adentro hay un médico. Yo he encontrado un médico ahí adentro, sí me ha atendido un médico. Espera, por supuesto, un diagnóstico de sus problemas y desea que le quiten los malestares que tiene. Obviamente eso es lo que desea. Y los pacientes pueden ser sanos, con factores de riesgo, factores de protección, o verdaderamente enfermos. Esta es una lista que obviamente no voy a discutir todo, pero es una forma de presentar. Hay principios clínicos que son como 30, que no es el tema por supuesto, y estrategias clínicas que son 10 hasta ahora. La primera de ellas es estrategia de medicina centrada en la persona. Pero miren que hay 9 estrategias más. El concepto de la atención primaria de salud, estrategia de la medicina informada y educativa, estrategia del equipo de salud, estrategia de la incorporación de la variable costo en la atención de la salud, estrategia de la medicina basada en evidencia, que es una de ellas. Hay gente que le da una importancia sobreexagerada a este concepto de medicina basada en evidencia. Es una de las estrategias. Estrategia del análisis para la toma de decisiones, la competencia cultural que hemos mencionado, la toma de decisiones compartida, cosa importantísima, y por último el tema que hemos escuchado del doctor ampliamente, la gran estrategia del consentimiento informado, que es una de las estrategias clínicas indispensables. Y esto es un resumen de lo que podría ser un sistema de atención de la salud satisfactorio, un sistema que haga medicina real, a costo real, realizado por profesionales competentes, basado en evidencias y en la práctica comprobada, centrada en la persona, comprometido con la calidad de la atención, comprometido con los derechos de los pacientes, comprometido con la seguridad de los pacientes, orientada a la salud y a la comunidad, y que pueda ser evaluada por indicadores para saber sus resultados. Voy a recordar acá al doctor Osler, este famoso médico canadiense, padre de la medicina moderna, que hay libros muy interesantes de este doctor, pero esta frase indispensable: la práctica humanitaria es un arte basado en la ciencia. Medicina centrada en la persona es parte de la artesanía cultural médica. El doctor famoso psiquiatra peruano, que tiene muchos libros importantísimos, tuvo muchos estudiantes y seguidores, y tiene una de las tantas frases que dijo: propone él un cambio radical donde los médicos no sean veterinarios de seres humanos, sino hombres frente a hombres. Y por último, una frase del doctor Leonardo Delgado, otro psiquiatra importantísimo en la historia de la psiquiatría peruana, que propone que nuestra vocación y nuestra conducta, nuestra vocación, cobren eficacia y realce, dignidad, en la medida que logremos dar a las personas lo mejor de nuestra persona. Y termino con esta frase de Anthony de Mello, este humanista famoso, que tiene pues libros sobre, digamos, humanismo y humanidad, que dice: nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Calderón.